Todos entendemos que la época de la violencia en mayúscula fue una ruptura en la historia de Colombia. Sin embargo, la violencia como adjetivo ha estado arraigada al país por décadas, incluso siglos, llegando a ser la causal de historias de vidas como la que se presentará a continuación, una historia que nos muestra la alegría, la importancia de la familia, temas no tan tradicionales como lo fue la brujería y la desgracia de vivir en el campo colombiano, en Colombia, que de hecho aún se sufre por falta del aparato estatal. Bienvenidos a mi historia de vida. El momento histórico en el cual se relatará esta historia se adecua dentro del lapso de los 60 y 70, donde la limitación de la democracia causó el surgimiento de los grupos guerrilleros al margen de la ley, teniendo como consecuencia la migración masiva de cientos de familias campesinas a las ciudades. Pedro Vargas, liberal, y Leopoldina Ayala, conservadora, son los protagonistas de esta historia. Criados en Vélez, Santander, el pueblo de la iglesia a la mitad de la calle y el bocadillo veleño, cuna de trovadores y de gente feliz. Así lo describían mis abuelos, padres felices y orgullosos de sus hijas e hijos, amigos de la mayoría del pueblo y campesinos a mucha honra. Mis abuelos tenían varias hectáreas, por lo que eran los llamados acomodados del pueblo. Sin embargo, la humildad de ellos no se comparaba con ninguna otra. Su vida era como la de los demás campesinos. Sin embargo, los abuelos practicaban algo que no era tan buen visto para la iglesia y para los conservadores de la época, por supuesto: la brujería. Cabe aclarar y resaltar que existían dos tipos de esta: la blanca, relacionada con el bien, y la negra, relacionada con hacerle mal al prójimo. Pedro y Leopoldina practicaban la blanca, ayudando a gente del pueblo para la buena suerte, mejorando sus cosechas y alejar a los malos espíritus. Sin embargo, y a pesar de ello, algunas personas les atribuían las desgracias del pueblo y, por supuesto, la iglesia conservadora eran los más duros. A los abuelos no les importaba esos comentarios, ellos seguían siendo católicos y decían que mientras ellos y sus familias supieran la verdad de lo que hacían, no les afectaba los demás comentarios. Así que aún con la desaprobación de la iglesia, asistían siempre puntual a su misa de los domingos. Algo que me parece muy valioso eran los espacios que abrían mis abuelos para hablar de política y de la sociedad, unos temas que eran muy de tabú para la época y más para la gente campesina. Esos espacios siempre los abrían mis abuelos para que mis tías, mis tíos y mi madre no fueran indiferentes a lo que estaba pasando a lo largo de la nación. Además de esto, Leopoldina Ayala de Vargas era una mujer líder de la época, y esto me recuerda mucho a lo que fue los relatos de Emma Reyes en sus cartas escritas a Germán Arciniegas, donde contaba que la señorita María se abría paso frente a los hombres. Y me recuerda mucho a mi abuela, puesto que ella siempre se hacía notar del pueblo, siempre por cosas buenas, por siempre ser solidaria y por siempre contribuir para el bien de la comunidad. No obstante, y a pesar de la paz que mantenía la familia y los distintos lazos que ella tenía con el pueblo, a falta de presencia del Estado llegó las guerrillas. Y como los abuelos poseían varias hectáreas, eran conocidos por su amabilidad y por su relación con la brujería, a estos grupos armados les pareció lo más conveniente habitar junto a nuestra familia la finca. A veces llegaban con heridos y los abuelos no podían permitir que cualquier ser humano muriera si estaba a su alcance, además de las constantes amenazas de que les pasarían si no cooperaban con estos grupos. Por eso siempre les brindaban todas las ayudas que estaban en sus manos, pero claramente el miedo siempre se apoderaba de la familia, además de sus pequeñas hijas. Además de esto, empezaron a correr todos el rumor en el pueblo que mi abuelo, por ser liberal y brujo, estaba al lado de estas guerrillas y que si era necesario iban a acabar con toda su familia por el bien del pueblo. Y que lamentablemente la familia Vargas Ayala se encontró en una situación muy difícil. Una de ellas estaba entre el temor de no cooperar con estos grupos armados y que los mataran, y la otra era seguir con ellos y que fueran violentados por todo el pueblo. Nadie podrá curarme. Los abuelos, al ver toda esta situación, viajaron varias veces a Bogotá, donde se dieron cuenta que la capital no sufría de estos abusos, puesto que el Estado en verdad sí le importaba la seguridad de la ciudad.
así que decidieron partir. En el libro Las mujeres en la guerra de Patricia Lara, en la historia de Juana, cuenta su vulneración por ser una campesina de bajos recursos y cómo tuvo que emigrar de un lado a otro junto a su familia, con lo poco que tenía. Mi familia fue privilegiada en este sentido y no tuvo que pasar por lo que muchas familias desplazadas por la violencia pasaron, de vivir del rebusque. La familia al llegar a la ciudad se ubicó en la zona noroccidental de la ciudad, por supuesto con varios privilegios que muchas de las familias desplazadas no poseían. Sin embargo, como todas las familias que vienen del campo a la ciudad, el impacto fue bastante grande, puesto que ya no tenían sus zonas verdes, no tenían sus animales y la gente que conocía ya no existía, al menos en su entorno. El tema de la brujería en la familia fue quedando en silencio, puesto que el abuelo no quería que sus hijas fueran rechazadas en una ciudad donde ya no la brujería importaba, sino que más bien era repudiada bajo el sentido de la ciencia. La familia Vargas Ayala empezó a dejar todo su legado y toda su cultura campesina, puesto que tenían que adaptarse a lo que era ya la ciudad y a su entorno. El abuelo y la abuela seguían fomentando los espacios de discusión en la familia, para que nuevamente sus hijos siguieran siendo partícipes de lo que pasaba en todo su entorno. Sin embargo, el abuelo claramente repudiaba lo que era el Frente Nacional, puesto que decía que era un irrespeto a la democracia en construcción en Colombia. No obstante, el abuelo siempre decía que prefirió vivir eso en Bogotá que pasar esa época de la vida en el campo y que probablemente muchos de sus hijos e hijas estuvieran muertos. No obstante, aquel legado que le dejaron los abuelos de amor, comprensión, empatía y de abrir espacios para el diálogo siempre quedará en nuestra familia. Debajo de un pomarroso, ya, ya, y si la guabina, debajo de un pomarroso.